un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Este es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Enrique Lihn y su adiós a Tarzán. Atención, pueblo de Chile. La Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. El año 1983 fue bastante acontecido en Chile. Era la época de las primeras manifestaciones masivas contra la dictadura. Raúl Silva Enríquez fue reemplazado en el arzobispado de Santiago por Juan Francisco Fresno. Se fundaron dos partidos políticos, Avanzada Nacional y la Unión Demócrata Independiente. En diciembre debuta oficialmente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con un operativo que dejó sin luz a buena parte de la zona centro del país. El año 1984 partió igual de movido. El 8 de enero explotó una bomba en la línea 2 del metro, entre Los Héroes y Toesca. No hubo heridos, pero los rieles fueron dañados. Al Festival de Viña de 1984 vinieron estrellas como China Easton, Andy Gibb y Miguel Bosé. Fue la versión del evento donde censuraron al humorista Hermógenes con H. La canción ganadora de la competencia internacional resultó ser La Chilena, un temazo compuesto por Héctor Penrós, cantado por Cristóbal y titulado Se te olvida. Pero para efectos de esta historia, la efeméride clave de ese verano ocurrió el 20 de enero y sucedió en Acapulco. Fue la muerte de Johnny Weissmuller, un deportista y actor que para varias generaciones había sido el rostro cinematográfico de Tarzán, el rey de los monos. Entre 1932 y 1949, Weissmuller protagonizó al menos 18 películas interpretando al fornido rey de la selva. Se retiró del papel a los 45 años de edad y fue reemplazado en la saga por Lex Barker. Su vida cinematográfica después de Tarzán no tuvo mucho brillo. A principios de los años 70, Johnny Weissmuller era básicamente un dinosaurio, un recuerdo remoto de una edad más simple y más inocente del cine de aventuras. En 1977 le detectaron problemas cardíacos. En la época de su muerte apenas podía moverse y dependía para todos los efectos del cuidado de su mujer. La causa de su fallecimiento fue un edema pulmonar. Esa fue la noticia que apareció en los diarios de Chile al día siguiente, y fue el titular que captó la atención del poeta Enrique Lihn. En ese lejano verano de 1984, recordemos, fallecieron dos figuras de importancia para la literatura chilena. La primera fue local, y se trató del crítico literario Hernán Díaz Arrieta, que firmaba sus textos como Alone, y que murió el 24 de enero. La segunda figura tenía contornos titánicos a nivel latinoamericano. Era Julio Cortázar, que dejó este mundo el 12 de febrero en París. Sin embargo, la muerte que empujó a Enrique Lihn a la acción fue la de Johnny Weissmuller. Lihn tenía a esas alturas casi 54 años. Poeta, profesor, artista visual, creador de cómics y ensayista, tenía un prestigio inmenso dentro y fuera del país. Además formaba parte de un grupo de intelectuales muy particulares, aquellos que por opción, o por necesidad, habían decidido no exiliarse después del golpe de Estado. Lihn se había quedado en Chile. No era ni de lejos simpatizante de la junta militar, pero tampoco era un artista leal a los partidos de izquierda. Enrique Lihn era leal a la poesía, al sentido común y al pensamiento crítico, y al humor. A diferencia de muchos que decían que la vida bajo dictadura exigía seriedad y permanente drama, Lihn consideraba que la parodia, la sátira y la risa eran inmensamente necesarias. Otro poeta habría considerado escribir una columna o tal vez un par de versos a propósito de la muerte de Weissmuller, pero Lihn fue más lejos. Convocó a un grupo de amigos, cobró algunos favores, se consiguió un par de locaciones en lugares como el barrio Bellavista y Talagante, y junto a Pedro Pablo Celedón, dirigió un video de 30 minutos llamado Adiós a Tarzán. El material se puede ver completo en YouTube, lo que es un milagro de la internet, porque durante largo tiempo era imposible de encontrar. El trabajo que muchos audiovisualistas e intelectuales
hicieron en el soporte del video casero durante los años 80, daría para otro episodio completo. Solo quiero mencionar, a propósito de eso, que Adiós a Tarzán no existió en esos años en un páramo o en un vacío. Formaba parte de una actividad creativa que quizás era subterránea, frágil y precaria, pero que sin duda fue vital no para derrocar a la dictadura, sino para ponerla en tela de juicio y, ¿por qué no?, para burlarse un poco de ella y de todas sus pompas estúpidas. Adiós a Tarzán tiene a ratos la estructura de esos reportajes que veríamos años más tarde en programas como El Mirador o Contacto. Todo aquí es en chunga, pero todo es también muy en serio. Un texto inicial describe el video como un juego carnavalesco de carácter tarzanesco. El video abre con una procesión fúnebre y una declaración pública que describe en sangrientos y ficticios detalles la muerte del actor. En una parcela, adultos y niños dibujan y pintan pancartas con proclamas. Abundan los disfraces, las máscaras de animales. Podría ser un cumpleaños, una fiesta familiar o una tarde a la orilla del río. Pero las proclamas no son inocentes, aunque sean absurdas. Tarzán, los valientes te seguimos. Tarzán ha muerto, ahora nos mandarán a freír monos. Y la frase más sintética: avanzar sin Tarzán. De lo que se están burlando Lin y sus amigos es de la estética encopetada y encorbatada de los medios bajo dictadura. La moral de 60 minutos, de Almorzando en el 13, de los bandos militares, de las columnas del Artes y Letras del Mercurio. Ese mismo verano de 1984, el 26 de febrero, ocurre el Punta Arenazo, la protesta donde le gritaron asesino a Pinochet en su propia cara, durante un acto de homenaje en la plaza de Punta Arenas. No era la primera protesta que ocurría en Chile, pero fue la primera donde Pinochet tuvo que escuchar de primera mano lo que pensaban de él aquellos que le habían perdido el respeto y que ahora le estaban perdiendo el miedo. Por eso en el video Adiós a Tarzán abundan las gorras militares, los conatos de desfile, las declaraciones ridículas. En un momento del video, en una calle polvorienta, un señor demente arenga a una tropa de civiles conectando la vieja Roma con una frase eslogan que décadas más tarde adquiriría muchos otros sentidos. Cuando Roma estaba en peligro, llamaba a un gran hombre para que condujera su destino. Por eso, en este momento histórico yo les digo: Sursum corda, arriba los corazones. En otro minuto, un señor sentado en una silla en mitad del campo coge el micrófono y se queja mirando a la cámara. Ha muerto Tarzán. ¿Quién nos va a liberar de los gorilas? En una mesa en un patio interior, de esos que ya casi no existen, distintos personajes hablan de Tarzán. Entre ellos asoma un jovencísimo Christian Barken. Pero también está el propio Enrique Lin, presidiendo la mesa. Tal vez no como Enrique Lin, sino encarnando a su alter ego, Monsieur Gerardo de Pompier. Y a su izquierda, esto es difícil de creer, se pone de pie nada menos que el escritor Francisco Coloane, quien pide la palabra y dice lo único que podía decir. Yo vengo de las Galápagos y soy el último grumete de Abacano. También está presente en la mesa Mariano Silva, una de las instituciones de la crítica de cine en Chile, que acá aparece con un sombrero cucalón y una extraña historia sobre querer ser Tarzán. Cuando leíamos a Tarzán, nosotros hace muchos años atrás nos hicimos una casa arriba de un árbol. Y de repente nos caíamos de esta casa y decidimos definitivamente transformarnos en exploradores. Salir a cazar a Tarzán en vez de imitarlo. Además, Tarzán es un personaje que yo lo vincularía con el poder, pero al revés. O sea, Tarzán es la negación del poder. Cada uno habla de lo que se le antoja. No hay diálogo ni debate posible. Es un cumpleaños de monos, pero también es un calco cruel y exacto de lo que eran los programas de conversación en los 80. Coloane le hace una observación al comensal que tiene enfrente. El otro, sin dudar un segundo, le retruca. Me interesa escuchar su opinión, pero por favor guárdesela. Cae la noche, o avanza el día, o quizás todo pasa en un par de horas, pero de pronto los personajes... ¿son personajes? Están en un salón bailando un tango de Gardel. No es un título cualquiera, es un tango llamado Volvió una noche. Ha concluido la ceremonia del velorio y queda el entierro.
Los deudos levantan un ataúd de cartón negro y cruzan la pasarela Racamalac, ese puente peatonal que atraviesa el Mapocho en Providencia a la altura de Condel, y que años después tendrá una fugaz aparición en otro video, en el clip del himno del no en la franja del plebiscito. Ya al borde del río, sumergen en el agua el cajón del difunto rey de la selva. El féretro se va flotando, como alguna vez otros tantos cuerpos flotaron en ese río. Muchas gracias, señores y señoras monos. Ha transmitido el canal Selva en Cadena. El video Adiós a Tarzán no se estrenó en ningún circuito de cinearte. Quizás hubo alguna función para los amigos, en alguna casa o en alguna sala de teatro. Fue, esencialmente, un divertimento privado, un hueveo, quizás la más noble y menos valorada de las artes nacionales. Alguien muy serio podría haber dicho que esos no eran años para ser liviano o frívolo. Pero Lin, que entendió muchas cosas y las entendió bien, sabía que lo único que enerva más a un dictador que una protesta es que se rían de él. Ese año 1984 vino y se fue. A Johnny Weissmuller lo enterraron en el Valle de la Luz, cerca de Acapulco. Respetando sus deseos, a medida que su ataúd descendió a la fosa, alguien le dio play a la grabación de su famoso grito de Tarzán. Al funeral asistieron algunos de sus familiares, unos cuantos turistas, curiosos locales y ninguna estrella de Hollywood. La despedida incluyó un honor militar de 21 disparos al aire, que se rumoreó fue arreglado por el propio presidente Ronald Reagan, quien había conocido a Weissmuller en sus años como actor de cine. En el libro Conversaciones con la poesía chilena, el autor Juan Andrés Piña le pregunta a Enrique Lin por qué se quedó en Chile después del golpe. Lin contesta: me fui quedando por inercia, por dificultades para saltar la verja. Fueron pasando los días, y como no aparecía en las listas ni nadie me ponía mala cara, me empezó a parecer ridículo eso de irme. Piña le pregunta: reapareces a la vida pública en 1977 con el libro París, situación irregular. ¿Qué hiciste entre medio? Lin responde: dar clases, estudiar semiología, leer, con la sensación de que no se podía hacer otra cosa. Eso fue el período de las catacumbas. El poeta murió el 10 de julio de 1988, de cáncer. Algunos textos suyos aparecieron más tarde en un libro póstumo feroz y tremendo, titulado Diario de Muerte. Los poemas del volumen fueron reunidos y transcritos por Adriana Valdés y Pedro Lastra. En la nota final, explican que fueron escritos por Lin entre la última semana de abril y la primera de junio de 1988. Es decir, el poeta escribió hasta casi el mismo día de su muerte. Enrique Lin falleció en su domicilio de entonces, un departamento en el tercer piso del número 061 de la calle Pazzi. Es una calle pequeña, de poco más de una cuadra, que por un lado conecta con General Bustamante y por el otro da a la avenida Vicuña Maquena. Está a 3 cuadras de una sanduichería popular en el sector que se llama El Panzón de Bustamante. Y por el otro lado, está a poco más de 300 metros de un lugar clásico en calle Marín, Los Baños Monumental. En el número 32 de Pazzi hay un hotel boutique llamado Amor Amor. La entrada de Pazzi 061 tiene una puerta de metal, pintada de verde, chueca y derruida. A la vuelta de Pazzi, por General Bustamante, solía haber en el muro una frase escrita a la rápida. Era la línea de una canción que Lin no alcanzó a escuchar. Decía: puedo entender estrechez de mente. Estrechez de amor, egoísmo, estrechez de razón. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.